Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Y como habíamos dicho en el último programa, estamos en una etapa en la que ya arrancan los movimientos, los ajustes, los cabildeos y además todo lo que implica el movimiento del proselitismo electoral. Por eso queremos iniciar estas entrevistas, estos diálogos, para ir reflexionando poco a poco cómo esta dinámica se va a concretar ya en las elecciones de febrero próximo. Y para eso hemos invitado al fundador y miembro del buró del movimiento Reto, Eduardo Sánchez. Qué gusto, Eduardo, tenerte aquí. Muchísimas gracias, Orlando, y un saludo a toda la audiencia que sigue otro relato como yo. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida política tuya en lo personal? De nuevo en la actividad política intensa, dinámica. Bueno, Reto nació hace 3 años casi, Sí. 2 años y medio, no hemos parado, estamos en nuestra curva de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Ya. Venimos recorriendo el país desde febrero del 2022 y nos ha tocado 2 elecciones seguidas, que era algo impensable, no Claro. solamente impensable para el país, por las elecciones anticipadas después de la muerte cruzada del año pasado, sino también porque es un movimiento que están haciendo. Claro. Y como están haciendo, no hemos dejado de caminar por el país, no hemos dejado de movernos, reconstruyendo ahora el movimiento con nuevas autoridades, con nuevas directivas, hoy más que nunca conversando con la gente, porque es la gente la que sabe lo que necesita y de ahí tienen que salir de las Pero a las ustedes no les ha ido propuestas. mal, porque en las elecciones del febrero del 23, cuando se presentan elecciones seccionales de alcaldías, municipalidades, ganan, si no me equivoco, 15 cargos. En realidad ganamos 22, hicimos Ah, alianzas inteligentes, ya. ganamos 22 alcaldías, una prefectura. De esas alcaldías, 14 son de Reto, las Ya. otras entramos con alianzas. Entendimos que hoy el Ecuador necesita diálogo, hoy el Ecuador necesita esa capacidad de conversar y de entender, incluso al que no piensa como uno. Con eso hemos ido caminando por todas las provincias del país, se ha sumado gente, se está contagiando gente con esta renovación total en la forma de hacer política y ese es el resultado y estamos muy contentos Pero con eso. una pregunta que siempre se va a hacer la gente que nos está viendo en este momento es, ¿cómo es posible que un movimiento con 3 años gane 22 cargos públicos, entre ellos una prefectura y las alcaldías que has mencionado? ¿Cómo fue Bueno, posible? ¿En base a qué fue eso? Bueno, honestamente es por la situación que está pasando en el país. Ya. La gente está cansada de los partidos tradicionales que llegan viscerales a decirnos a los ecuatorianos lo que necesitamos. Ya. Estamos acostumbrados a una política en el Ecuador donde el político que está a cargo en ese momento te dice cómo debes caminar, cómo debes pensar, cómo tienes que vestirte, cómo te duele la barriga. Y en Reto, al contrario, decimos, es la gente la que nos tiene que decir lo que necesita. Porque Ya. solamente la gente sabe lo que necesita su barrio, su parroquia, su cantón. Pero eso dicen todos los políticos. Sin duda, pero no lo aplican. Ya. Reto lo empezó a aplicar desde el día 1 con un ejercicio que se llamaban los diálogos ciudadanos. Empezamos a acercarnos a la gente no porque queríamos un voto, nacimos y empezamos a acercarnos a la gente para que ellos nos digan lo que se necesitaba para después de eso tener una propuesta Ya. y esa propuesta dársela a cuadros que valgan la pena para que lleguen, en este caso, a las elecciones seccionales de febrero del 2023. Y se logró. Pero, a ver, Eduardo, ustedes tienen estos 22 cargos, prefecturas, alcaldías, o una prefectura y las alcaldías. ¿Cómo se expresa? Porque parecería que no se los ve, no se identifican como tal. ¿Quiénes son los más representativos? Bueno, tenemos algunas, bueno, todas las alcaldías son importantes, igual de Ajá. importantes, pero tenemos la alcaldía de Tulcán con Andrés Ruano, Ya. capital de Carchi, muy identificado con nosotros, por supuesto, hasta en su WhatsApp tiene el logo sí. de Reto, el alcalde de Riobamba, capital de Chimborazo, la Ya. vicealcaldesa de La Tacunga en Cotopaxi. Ah, es verdad, también es cierto. Claro, sí, ajá. en Zamora Chinchipe, por ejemplo, Yantzatza, el Pangui. Yantzatza es la capital económica de Zamora Chinchipe. Ajá. Tenemos 3 alcaldías, en el Oro, Marcabelí es una de ellas con Johnny Cueva. Tenemos varios compañeros y compañeras que están haciendo uso del ejercicio de hacer política. Desde la opción de servir, si llegaron a ser concejales, alcaldes o prefectos, pero también muchísimos compañeros que están caminando y los diálogos ciudadanos siguen porque es el único ejercicio que hoy necesita el Ecuador por varias razones. Ajá. Primero porque sentimos honestamente que las propuestas tienen que venir de la gente. Ya. No podemos, y ese es el gran problema de los últimos gobiernos donde el club de amigos son parte del gabinete, no podemos creer que un grupo de amigos O de empleados del dueño o del... empleados del dueño del partido, Claro. por ejemplo, porque hay empresas partidistas en lugar de partidos Pero políticos. Eduardo, antes de entrar en las propuestas y demás que sí son importantes, quisiera preguntarte,
una de las figuras más representativas que se escucha, que se percibe, es la de Raúl Chávez y también Aquiles Álvarez. Correcto. Aunque él fue elegido por la Revolución Ciudadana, les veo muy cercanos a ustedes. ¿Qué tiene que ver Aquiles Álvarez y Raúl Chávez en todo esto? En esta reestructuración que hicimos en el movimiento, y venimos conversando ya con Raúl Chávez, quien hoy es el presidente nacional del movimiento, elegido en una asamblea nacional por votación unánime. Ajá. Venimos conversando con ellos desde el año pasado. A Raúl lo conozco antes de que hagamos política. Me presentó Aquiles, nos gusta el proyecto que está impulsando Aquiles, llegaron por RC, pero eso no significa que no podamos tener diálogos. Pero no eran afiliados a la RC ellos. Tengo entendido que nunca fueron Ya. afiliados a RC. Hoy Raúl decidió ser parte de Reto, lo Ya. estamos apoyando y creemos que en Guayaquil se están haciendo las cosas bien hechas. Hoy vemos que Guayaquil doblegó al gobierno nacional y se logró una garantía soberana para darle agua potable a más de 200.000 familias en Ajá. Monte Sinaí. Se ve que hay un ejercicio político y de servicio en Guayaquil que no existía antes. Antes era mucha farándula, TikTok, mucho... Y poca obra. Inventarse o disfrazarse de millennials. Ya. Pero hoy ya se ve que hay una obra. Les tomó tiempo al alcalde Aquiles, 6 meses, si no me equivoco, reestructurar toda la parte económica del municipio, pero se está sacando adelante. ¿Y Aquiles Álvarez eso qué tiene que ver en muy Reto? parecido a lo que Reto está proponiendo. ¿Qué Aquiles es- no, qué es de Aquiles en Reto? no, honestamente, Ya. hemos conversado. Mi corazón late cada vez que Aquiles habla de Reto. Quisiera yo que él se afilie Ya. al movimiento, pero ha dejado muy claro que él no se va a afiliar a ningún movimiento, que él Ya. fue elegido para servir a Guayaquil y se va a mantener en Guayaquil y que hasta que la gente lo apoye va a estar ahí. Luego de eso podrá tomar otra decisión, pero hoy él va a ser el primer servidor de la ciudad de Guayaquil y eso es todo. Pero Raúl Chávez incluso, yo veo que se hacen movidas en las que se plantea la posibilidad de que Raúl Chávez sea un binomio, por ejemplo, con alguien mujer de la RC, es decir, por ejemplo, Luisa González con Raúl Chávez o Paola Pavón con Raúl Chávez. ¿Ustedes han hablado de esos temas, de esas posibilidades? Desde que nació Reto, las alianzas son importantes. El diálogo que estamos promoviendo, acabar con la polarización, solo se logra desde el diálogo y alianzas. Y por supuesto vemos apetecible en Reto una alianza con la primera fuerza política del país, sin duda, Ya. que en efectividad fue bastante eficiente cuando tuvo la oportunidad de gobernar. Y si nosotros elegimos a Raúl Chávez como el presidente nacional de Reto, obvio, le pusimos la banda de capitán, usando Ajá. términos futbolísticos, lo queremos ver alzar la copa. Quisiéramos Ya. lograr una alianza con RC donde Raúl Chávez esté en el binomio y por qué no pensar en gobernar el país a partir del 2025. Pero también como presidente, como candidato a la presidencia. Para nosotros es el primero dentro del movimiento. Tiene las capacidades, tiene el corazón, Ya. tiene la visión y la apertura para lograr ser un buen candidato a la presidencia. ¿Por qué no? Ya. ¿Y tú no te ves ahí? ¿No te ves en la papeleta como binomio o te ves en la lista nacional? ¿Cómo Yo- te ves? Porque tú tienes una trayectoria, tienes el ímpetu, has movido al movimiento, valga la redundancia, lo has sacudido, lo has puesto en escena. ¿No te ves ahí? Ya esto lo voy a tomar como un piropo ya. Ya. Yo ya fui candidato a la Asamblea Nacional. En las elecciones En pasadas. las últimas sí. elecciones fui primero a la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional de Reto decide que yo vuelva a enfrentar una candidatura, obvio, ahí voy Te a faltó estar. poquito para ganar. Faltaron pocos votos para Sí, ganar, faltaron ya. pocos votos para entrar. Tuvimos ahí un desfaz después de lo que ocurrió en las últimas elecciones, que cambió todo, absolutamente todo, y la votación y el electorado que teníamos nosotros ya según nuestros estudios, nuestro tracking, se fue hacia otro lado y bueno, ahí tenemos el resultado lamentable. el Ahora, día de entonces hoy. la pregunta de rigor que también cabe en este momento es ¿cómo se define Reto? ¿Es de izquierda? ¿Es socialista? ¿Es socialdemócrata? ¿Cuál es la definición ideológica y programática de Reto? Yo soy un socialdemócrata, soy un empresario, pero creo que hay que lograr hacer empresa en este país, obvio, protegiendo los derechos, obvio, viendo que un país en vías de desarrollo como es el Ecuador no puede ser un país que tiene un Estado derechoso. Ya. Porque lamentablemente estamos en vías de desarrollo y lo que más tenemos que hacer es proteger los derechos de los más Y vulnerables. tampoco estatista. Eso, no, al contrario, yo creo que yo defiendo el Estado. Ah, ya, Porque el ok. Estado tiene que ser el Estado tiene que ser lo más eficiente, tiene que ser lo mejor, tiene que salir del Estado. Si Ya. viene con fondos públicos, por supuesto que el Claro. Estado tiene que ser. O sea, vemos que en Europa, vemos que en otros países que Canadá. estamos admirando nosotros, diciendo que son nuestro modelo a seguir, tienen un Estado robusto y fuerte. ¿Por qué no lo vamos a hacer aquí en Ya, el Ecuador? claro. Lamentablemente hay una visión equívoca y que olvida mucho los derechos. Para nosotros los derechos son fundamentales. Y eso es lo que le pusimos a Reto al momento de fundarlo. Reto es un movimiento de centro-izquierda. Ya. Es un movimiento que entiende que hay que dialogar y que tanto en la derecha como en la izquierda hay cosas positivas, pero que también hay que aprender a deponer posiciones para lograr el bien común. Y aparte de esto de que defienden el rol del Estado, ¿qué les une a la Revolución Ciudadana que puedan
compatibilizar, establecer alianzas en función de un programa. El deseo de servir eficientemente y el deseo de proteger a los más vulnerables. Obvio, se vio. O sea, yo crecí en los años 80 y 90 en la ciudad de Guayaquil y veía mujeres en las noticias que daban a luz en las puertas de los hospitales públicos porque no las podían atender. A los hijos, no había licencias, no habían pasaportes y lo estamos volviendo a vivir. Pero durante 10 años no se vivió. Entonces, si bien mucha gente quiere achacar y buscar levantar muchas veces falsos positivos para atacar a un gobierno que hizo cosas que hoy no se están viendo y que sí las vivimos en el pasado, los que tenemos edad para haber visto eso, perdóname, yo creo que es momento, y la renovación total que proponemos no quiere decir que todos son nuevos, quiere decir que hay que juntarnos con la experiencia, obvio con ideas nuevas e innovadoras, pero lograr algo para llegar al bien común. ¿Por qué no contagiarnos y agruparnos con la gente que hizo las cosas bien? Y en caso de que no se posibilitara, de que no se concretara una alianza Revolución Ciudadana, Reto, ¿ustedes pondrían candidato a la presidencia? Yo creo que la alianza está casi cerrada. ¿Ah, Yo sí? quiero anunciar, no sé si vale la pena decirlo, pero bueno, creo que hay este, mucha empatía. Este es el espacio para Yo creo que hay mucha empatía entre la dirigencia de RC hoy, la presencia de Raúl Chávez con nosotros. Obvio, hace que haya un acercamiento mucho más fuerte. El reto en todas las provincias del país no ha sido lejano. Si no me equivoco, 9 alcaldías de las que logramos en el 2023 fueron en alianza con Revolución Ciudadana. La prefectura de Santa Elena fue en alianza con la Revolución Ciudadana. O sea, hemos hecho alianzas con Pachacuti, que hemos hecho alianzas con RC antes. No es difícil para nosotros tener ese diálogo con RC. Pero digo, si no tuvieran la posibilidad de tener el candidato en el binomio, sea presidente o vicepresidente. Yo soy pragmático. Yo creo que hay que pensar en que va a haber una alianza. Yo creo que hay que pensar y luchar por la alianza. Así como creo que hay que lograr el triunfo en una sola vuelta. O sea, aquí debemos dejar de pensar en lo que podría ser, porque si nos mentalizamos en que las cosas tienen que salir, hay que empujar con toda la buena vibra que tengamos y toda la energía que salgan las cosas así. Yo quiero, y mi propuesta dentro del movimiento, porque hay también diversas posiciones, es que hay una alianza nacional en el binomio y en la lista de asambleístas. Pero entonces la pregunta de cajón es, ¿ya hay una alianza? ¿Ya se han establecido contactos? ¿Se han hablado? Hasta lo último que hemos hablado ha habido mucho contacto y creo que la alianza está por ser anunciada y vamos a tener una convención nacional este día sábado, lamentablemente por la situación de seguridad del país y estos problemas que hay. No se ha podido concretar, pero pronto vamos a hacer un anuncio, vamos a tener nuestra convención y seguramente le vamos a dar noticias al país de cómo va a ir Reto en las próximas elecciones. Te hacía estas preguntas considerando que buena parte de la discusión que ha habido alrededor de las próximas elecciones giran en que hay dos fuerzas potentes, la derecha o el anticorreísmo y la izquierda con el correísmo. Pero en la izquierda también hay dificultades y muchas personas son proclives, están hablando de hablar de un frente patriótico, de una alianza nacional. El propio Rafael Correa lo dijo en una entrevista en este programa, dijo, sería importante tener un frente patriótico que recupere la dignidad y también hablaba de una constituyente. Te pregunto, esta posibilidad de una alianza de la Revolución Ciudadana, Reto, ¿con quién o con qué grupos más tú la ves posible? Mira, yo estoy 100% de acuerdo en que tiene que haber un frente. Es indudable. Tenemos que aunar esfuerzos para lograr tener un frente. Yo, por ejemplo, tengo una extraordinaria relación con Guillermo Chorochumbi. Tuve la oportunidad el año pasado de tener una relación con Leonidas Issa, con Pablo Dávalos. ¿Por qué no invitarlos a ellos a ser parte de esto? Yo, si me preguntas a mí, deberíamos de acercarnos a ellos, deberíamos de buscar y todos entender que hay que poner posiciones para lograrlo. Entonces, si se puede con ellos, por ejemplo, con Pachacuti, creo que sería algo muy bonito, sería muy interesante. Si se puede agrupar a alguna gente que no se considera de izquierda, pero que entiende que el país necesita soluciones para la inseguridad, para la salud, para la educación. Para el empleo. Para el empleo. Una de las cosas más... O sea, en las encuestas el primer problema ya no es la seguridad, ahorita es el empleo. Yo vengo del sector empresarial. Estamos en problemas. Hay que reconocerlos. No hay empleo, no hay flujo, no hay dinero en las calles. No hay consumo. O sea, no hay consumo. Entonces, sí tenemos que juntarnos con quien quiera juntarse para sacar el país adelante. Pero en esta perspectiva... Más que una ideología, a eso voy. Más que del centro a la izquierda, más que pensar que hay que poner un frente patriótico de izquierda, creo que tiene que ser un frente patriótico. Por la patria. Por la patria. Claro. No importa si eres de izquierda o de derecha. Tú ves ahí, por ejemplo, al Centro Democrático de Jimmy Jairala, porque ya Carlos Rabascal parecería que ya no va, le ves ahí al sector de izquierda, de la izquierda democrática, por ejemplo, les ves a ellos. Yo veo a todos, si es que nos ponemos de acuerdo con un plan de gobierno
que sea apetecible para que todos nos sintamos representados, yo creo que no hay que hacerle el feo a nadie, Ya. honestamente. ¿Y a quién más podrías ver en esa perspectiva, en ese marco de Mira, alianzas? nuestro presidente Raúl Chávez anunció que tuvo conversaciones con Tabaqui, que sé que ahora va a ser candidato a la presidencia, dicen. Del Partido Social Cristiano. Creo, si no me Creo, equivoco. perdón, sí, que sí. hablamos con Jan Topic, a quien conozco. Raúl es muy amigo, yo también lo conozco mucho a Jan. Se habló, estamos abriendo las puertas, al menos desde Reto, para decir, señores, sí, es verdad, estamos buscando una gran alianza Frente Patriótico, pero aquí está Reto, el movimiento que es nuevo. La única fuerza política nueva, emergente en el país, es Reto, y que tiene la posibilidad de generar el diálogo. Vengan para acá. Vengan para Reto, las puertas están abiertas porque tenemos que sumar, tenemos que sacar el país adelante. Hoy no tenemos que ver si piensas de una forma o de otra, repito, y voy a ser bien incisivo en eso, hoy tenemos que ver quién va a lograr sacar el país adelante. Ya. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que son innegociables en la posibilidad de conformar una alianza? La defensa de los derechos es un punto importantísimo, Ya. generar empleo, Ya. creemos en Reto que hay que defender a capa y espada al sector privado como generador y motor de la economía, pero nunca vamos a retroceder en derechos. Y el otro es que tiene que haber una unidad. Solos no vamos a representar a nadie. Es una de las palabras que más suenan, ¿no? La unidad, incluso dentro de los movimientos. Revolución Ciudadana ha hecho las convenciones provinciales y todos hablan de la unidad. Se habla desde el otro lado también de la unidad. ¿La unidad de qué? ¿Con quién? Mira, voy a hacer un ejemplo. Desde Reto yo siempre he sido bastante crítico con el gabinete del presidente Lasso y con el gabinete del actual presidente Noboa, que parece un club de amigos, lo dije hace un momento, donde tú no ves pues un representante de los afroecuatorianos, del movimiento LGBTI, no ves montubios, agricultores, no ves indígenas. Entonces, ¿cómo crees que vas a representar a todo el país si no tienes un gabinete diverso? Lo mismo tiene que ser una alianza patriótica. Si es que vamos a hacer una alianza para salir y sacar adelante al país, tiene que haber representación de todos los sectores. Por ahí hay que empezar. Pero ¿con quiénes no hacer alianza, por ejemplo? ¿Quiénes sí están vetados por obvias razones o por circunstancias muy particulares? Hay algunos que están saliendo ahorita que más bien parece que son chimbadores, que están saliendo para robar algunos puntos y que honestamente no representan a nadie. Yo me niego a creer, soy un poco romántico en eso, me niego a creer que la gente que hace política la hace para hacerle daño al país, porque de por sí estás sacrificándote mucho. Ahora que están matando políticos en nuestro país, estás arriesgando hasta tu vida para hacer política. Pero sí, sin duda hay gente que está por el ego, por el reconocimiento y muchas veces lamentables por dádivas. Yo creo que hay que identificar bien a esa gente. No puedo calificar a nadie, obviamente, no puedo apuntar con el dedo quiénes son, pero sí te puedo decir que si vamos a hacer un frente, por ejemplo, si me preguntas a mí, Reto, Pachacuti, RC, me encantaría escuchar eso. Si viene Centro Democrático y la izquierda democrática, mayor es la oportunidad de llegar a ciertos sectores. Y diversos grupos, como te dije, afroecuatorianos, grupos LGBTI, grupos feministas, grupos de medio ambiente, grupos de medio ambiente. Yo sé que entre RC, o se escuchan, no lo sé porque no soy parte de RC ni de Pachacuti, que un punto divergente es el tema medioambiental. Yo soy un empresario... El extractivismo en particular. El extractivismo. Yo soy un empresario de energías renovables. Yo tengo plantas solares. Yo vendo energía que hago porque tengo paneles solares. Yo sí creo que hay que dejar de ser esclavos de los derivados del petróleo. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones anteriores, nosotros salimos y entendíamos que la economía del país depende todavía del petróleo. Obvio que no vamos a renunciar a lo que hoy nos sostiene, que son pilares económicos de nuestro país. Pero eso no quiere decir, dicen que el ITT nos da 1.300 millones de dólares al año. Bueno, si nosotros ponemos una planta de 6.000 megas que se puede hacer, bien se puede hacer en Manabí o en Santa Elena y vendemos a 5 centavos el kilovatio, la energía, nosotros tenemos 1.300 millones de dólares al año y podemos ser un banco de energía, honestamente. Hay más de 50 países que pasan por la línea ecuatorial y el Ecuador es el único que absorbe el 100% de los beneficios para la agricultura y para energía solar, los beneficios del sol. Nosotros podemos ser un banco de energía para Colombia, para Perú, hasta para Brasil. Tenemos el mar, ¿ustedes apoyaron la tenemos el consulta de aire. Yasuní o no? Por supuesto. O sea, yo me opuse. Para votar no. Yo no quiero que sigan explotando el Yasuní. Lamentablemente es lo que sale de mi corazón. Pero no dejo de entender que es necesario. Pero tenemos que darle otra opción, pues. Si queremos renunciar. O sea, tiene que ser gradual. Por supuesto. Gradual, claro. Por ejemplo, yo voy a decir algo que va a sonar
horrible. Y ojalá que no lo corten para que no salga feo. Ya. Pero creo que hay que dejar los subsidios, no como lo están haciendo ahorita. Primero hay que darle una opción. Podemos tener carros eléctricos, podemos tener tractores eléctricos, Ajá. podemos tener agricultura sostenida por la electricidad en lugar de usar el diésel. Y cuando ya tengamos eso, podemos Ahí hablar de podemos los bajar los subsidios. subsidios. No Claro, ahorita, es pues. que además va a bajar Estamos locos. automáticamente, claro. Estamos Pero locos. estábamos en el tema de las alianzas y una de las preguntas que creo no te las puedo hacer directamente, pero ya que me la das, es ¿con quién no? Pero yo te preguntaría, ¿no harían alianza con Construye? ¿No harían alianza con Partido Social Cristiano? ¿Con ellos no hay posibilidades? Yo creo que nadie en Reto se siente cómodo con esos movimientos para hacer una alianza, Ya. honestamente. Las cosas, y creo que la historia de lo que están haciendo siempre va por una vereda distinta a la nuestra. Ya. Eso no quiere decir que si nos encontramos en una asamblea, como ya se ve en el ejercicio de este gobierno, toca dialogar, porque todos son representantes de los ecuatorianos y ahí toca dialogar. Pero para una alianza con fines electorales, creo que sería una disonancia hacer una alianza con gente que no piensa como nosotros. Y tampoco con ADN, del señor Daniel Noboa. Sí, por supuesto. Se ve vetado eso Así es. completamente. Yo creo que ADN Pero, no a ver, existe, no hay estructura de ADN. Yo no sé si estoy equivocado, tú me corregirás, pero al principio había la posibilidad de que Daniel Noboa participara por Reto para candidato a la presidencia. Yo lo conozco a Daniel, he Ajá. conversado con él. Soy de Guayaquil, nos conocemos mucho. Son más o menos por la misma edad, por ahí van. Eso también lo voy a tomar como un piropo porque soy mayor que él. Pero Ya. y conversé varias veces con él cuando fundé el movimiento, por supuesto. Pero él tenía Ya. bien en la mira tener su propio movimiento. Decía que iba a ser presidente de la República. Yo, en las conversaciones que tuve con él, le expliqué que el movimiento es un movimiento de centro-izquierda. En ese momento me dijo que él era Pero él dice que él es de me centro- dijo que era un él dijo que es de socialdemócrata. centroizquierda, sí. Le dije que Su nosotros papá en no alguna íbamos a época- vulnerar en derechos. Él me dijo que jamás iba a retroceder en derechos. No se ve lo que está pasando ahorita. Ya. Entonces, lo que siempre digo, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Y él pudo haber dicho mucho en ese momento, pero hoy está haciendo algo totalmente diferente. Ya. Y eso es algo que Reto no puede hacer. Entonces, si Reto quiere llegar a gobernar, se va a sentir más cómodo, obviamente, del centro hacia la izquierda, sin duda alguna. ¿Qué Eso pide? no quiere decir que no abramos las puertas a gente que crea que hay que hacer las cosas eficientemente y que no estén del centro a la izquierda. ¿Qué piensas entonces de Daniel Noboa, presidente de la República? Creo que está haciendo las cosas muy mal. Creo que está improvisando mucho. Tiene gente joven, lo cual no es malo, pero la experiencia es importantísima. Ajá. No puedes poner a gente joven a dirigir ni siquiera... Hidrocarburos, por ejemplo, No se pues una diga. chica de 24 años, No se diga. con todo el respeto para los jóvenes de 24 Pero- años, pero hidrocarburos requiere... Pero perdóname, Ajá. cuando los barrios se agrupan para tener seguridad en el barrio, para hacer una kermés en el barrio y todo, no ponen pues a alguien que nunca lo ha hecho dentro del barrio. Escogemos a un presidente del barrio que sepa que la fiesta del barrio va a salir bonita, que va a Que sabe a poner quién seguridad, llamar. que tiene contacto con Sí. el municipio para llamar, que se hace amigo de los policías para que lleguen a protegernos. No Ajá. pones a un improvisado, pues. Claro, claro. No se diga un gobierno nacional y casi todos los ministerios tienen improvisados, pero nuevamente, es un club de amigos. O sea, no tienes representación de todos los sectores del país. Entonces, ¿cómo vas a representar a todos los sectores o no representar? Claro. ¿Cómo vas a entender las necesidades de todo el país si no tienes quien los represente? ¿Tú votaste por Daniel Noboa? Yo voté por Luis. Ya. Sí, en la primera vuelta voté por Ya. Reto, lista 33. ¿Qué Y por cree, supuesto, en la cómo segunda ves vuelta voté la por Luis. perspectiva de lo que le resta al señor Daniel Noboa en el gobierno? ¿Crees que se van a mejorar las cosas? Y te hago la pregunta con segunda intención, porque si es que él se recuperaría en la gestión, corregiría los errores, él puede reelegirse, según dicen algunos. Yo no sé si sea así. A ver, mi sector energético. Ajá. Yo soy un empresario de la energía. El estiaje se viene en octubre, noviembre. Ajá. Se viene otro desastre en el país. O sea, yo no sé quién piensa o quién puede pensar que hay tiempo para corregir algo. Ajá. O sea, ya no hay tiempo. Hubo tiempo al principio. Había Ya cómo tenía hacer un apoyo, plan. tenía un apoyo O sea, legislativo. Por ejemplo, plantas solares. Tú quieres evitar el estiaje, estás esperando que venga una barcaza que está viajando. Dicen que ya viene. Hay que fiscalizar a ver si de verdad está viniendo. Así es, ajá. Pero en 2 o 3 meses sí puedes poner plantas solares, pues. ¿Pero por qué se hace? Se votó en una ley que él impulsó, que el gobierno nacional impulsó. Y La ley todos los antiapagones sectores, se llamaba. La ley antiapagones. Todos los Claro. sectores se juntaron, la izquierda y la derecha, para apoyar eso. No existe el reglamento. Y entonces, estamos esperando. ¿Hace cuánto se aprobó el AR? Ya van 3 En meses. febrero, en marzo creo que se aprobó. Y el reglamento. Entonces tenemos la ley, pero los empresarios no pueden invertir, porque yo sí creo que el empresariado tiene que invertir. Sí. O tú en tu casa, todos podemos empezar a poner plantas solares en nuestras casas, en nuestro Ajá. negocio y todo, pero no hay reglamento para hacerlo. Y así está pasando en todos los ministerios en este país. Entonces yo sí pienso, honestamente,
y muy humildemente que no hay tiempo de remediar. Y como yo soy un dirigente político que estoy viajando por todo el país y tenemos directivas en todo el país, lo que se siente es que está en caída libre el gobierno. Yo veo por ahí unas encuestas y todo y respeto muchísimo. No sé dónde harán las encuestas. Sí, pero la de Sedato se pone prácticamente con 52% de intención de voto. Honestamente, si me preguntas a mí, yo no creo que pase el 24% del gobierno y sigue en bajada. Y yo creo que de esa caída libre no hay retorno. Y por más que por ahí se quiera hacer algo y todo, o sea, ¿de dónde van a salir los recursos? O sea, y la ineficiencia, mírala en el trabajo. Lo que tienes, lo poco que tienes de recursos hoy día, no lo estás usando tampoco. No hay medicamentos, no hay ni paracetamol en los hospitales públicos. No hay absolutamente nada. Hace poco un amigo mío se cortó la mano, fue a un hospital público y le pidieron que él traiga la aguja, los guantes del doctor, todo para que se pueda curar. Eso no es un Estado, no hay Estado. Pero tú que le conoces a Daniel Noboa, que has tenido contacto con él, ¿por qué llega a ubicarse en la postura de ser un anticorreísta a muerte, de a veces no dar los datos precisos, en otros casos mentir, atacar sin verificar? ¿Qué hay en la personalidad de Daniel Noboa que les lleva a hacer de esa manera? Lo único que puedo dar es mi opinión. Yo creo que están desesperados por una reelección y piensan, y ahora ves a todo ese sector peleándose entre ellos también por quién es el anticorreísta, porque el que le da a Correa es el que sube, porque saben que hay una votación de odiadores, digo yo, fuertes, que quieren tener ese sector electorado. que le dio el triunfo a él, además, ¿no? Es el sector porque que le dio el por triunfo cuenta a él. propia no le alcanzaba. Es correcto. Entonces, yo creo que es por ahí. Yo lo conozco, he conversado 3, 4 veces en persona con él. No es que soy amigo de Daniel, lo conozco, entonces no puedo hacer no soy psicólogo para hacer un análisis psicológico de cómo es él, pero creo que él lo que está buscando y lo que sus asesores de comunicación le están diciendo es que le dé al correísmo porque es la única manera que él pueda sostener lo poco o frenar esa caída libre en la que se encuentra en este momento. Y siendo así como está el panorama, ¿tú ves que en segunda vuelta podrían estar estas fuerzas anticorreístas con las correístas y repetiríamos lo que ha ocurrido en los últimos quizás son 8 años ya? Yo creo que sin duda alguna ellos van a competir ahora porque lo que están apostando, creo yo, ADN quiere reelección, pero construye, el Partido Social Cristiano es asamblea. Ellos quieren tener asamblea, su representación, sus escudos y sus espadas para pelear desde la asamblea. Creo yo que el correísmo tiene que entender que tiene que poner en su binomio presidencial a un outsider, porque el correísmo hasta ahora, en las 2 últimas elecciones, llega al 34%, pero en segunda vuelta llega al 44%, y llegando al 48%, 48, que son, digamos 44 son 10 puntos más, pero llegando a tener 10 puntos más en la segunda vuelta no le alcanza para ganar en segunda vuelta. Son más los que se unen en la segunda vuelta en contra del correísmo. Entonces lo que el correísmo tiene que apostar es dejar de hablar de segunda vuelta. El correísmo debería poner un outsider dentro de su binomio presidencial para ganar en la primera vuelta, porque no le falta nada. Si llega a 34, tiene que llegar a 40.01 para ganar en una sola vuelta. Pero ya no sería outsider Raúl Chávez, porque ya existe en la política. Bueno, pero no es hay que reconocer, la gente de Reto no somos conocidos a nivel nacional como es la gente de RC. Pero además no tenemos esa historia dentro de RC. Respeto muchísimo y sé que el presidente Correa, por ejemplo, ha nombrado algunos nombres dentro de RC como posibles candidatos y creo que son gente preparada, pero también sé que es fácil hacer una campaña de desprestigio de comunicación, que es la que viven eternamente. Y claro, algunos, supongo, yo no sé, dirán, es una raya más al tigre, pero no, al momento de las elecciones tienes ese voto blando que duda. Y solamente cuando se ve perdido, ya en una segunda vuelta, que no tiene otra opción y vuelve a la senda de RC, por decirlo de alguna manera, es que vota por RC. Tienen que hacer que ese voto blando llegue en la primera vuelta. Y la única manera, creo yo, humildemente, es poniendo un outsider en el binomio, que pongan un buen candidato de RC y por qué no poner un candidato a la presidencia que no sea un RC de cepa, digámoslo de alguna manera. Para que amplíe la votación. Y demostrarle, pues, a la gente que de verdad queremos un frente patriótico. De verdad tenemos la opción de abrir las manos, las puertas, para que venga gente que a lo mejor no piensa al 100% como nosotros, pero que está dispuesta a unirse a nosotros para hacer las cosas bien. Pero el mayor temor es que cuando ya se llega a la presidencia puede pasar lo que ocurrió con el señor Lenín Moreno, es decir, que esa alianza se rompa, que comienzan los problemas, que no hay unidad de criterios y cada uno ve por su lado. No voy a poner el ejemplo de Verónica Abad con el señor Daniel Noboa, que es incluso fuera del contexto del que estamos hablando, pero ese riesgo siempre va a estar planteado, es decir, que una alianza electoral después se convierte quizás en un problema de gobernanza. Estamos haciendo política. Yo mismo
hago política y se siente dentro. Uno siempre está mirando por encima del hombro, porque lamentablemente la política, así como te trae muchas cosas bonitas, te trae cosas feas. Sí. Y la traición es una de esas cosas feas. Lo vivió RC. Pero, nuevamente, admiramos muchos países. Los derechosos admiran países, pero no quieren que aquí se haga lo que se hace en esos países. Y los de izquierda admiran otros países, pero tampoco quieren. Miren lo que pasó en Francia ahorita. Se unieron. Te iba a hacer una pregunta sobre lo que pasó con Fernández cuando fue presidente de Argentina. Él unió a todos para ganarle a Macri. A los peronistas. A todos los unió, les dijo, él era el buen tipo, que le caía bien a todo el mundo y unió a todo el mundo. Y después se dieron cuenta que no les alcanzaba para ganarle a Macri. Traigámosla a Cristina también. No queremos a Cristina. No importa. Vamos juntos, que aquí el país es lo primero. Lo logró Lula. Y Lula estuvo preso, pues. Y si no me equivoco, tiene hasta el Opus Dei, pues, con él. O sea, perdóneme. Su candidato de derecha, de vicepresidente, era de derecha, un empresario también. Totalmente de derecha. Sí. Petro, en plena campaña, todos los vimos, hablaba de Estados Unidos y de las cosas buenas que tiene Estados Unidos. O sea, perdónenme. Y ahorita, recientemente, lo de Francia, hace unos días. O sea, hay que lograr. Es verdad que hay un riesgo. En todo en política hay un riesgo. Hay que ver cómo minimizar los riesgos. Pero lo importante hoy día es el país. Y la única forma de salir adelante y la forma de llegar a hacer las cosas por el bien del país es juntándonos. Pero a ver, frente a eso, aquí estuvo en este mismo sed, en este mismo programa, Gustavo Yalc. Con Yalc, me imagino que viste la entrevista. Sí. Hay una serie de elementos de análisis de lo que él ha dicho. Por supuesto, hay gente que ha comentado esa entrevista, otros que me han dicho que efectivamente es el candidato más factible, plausible para ganar la presidencia. ¿Le ves a él liderando a ese sector del que estás exhibiendo como posibilidad de sumar más a la RC? Sí vi la entrevista y por eso no vine de blanco, porque el fondo es blanco. Ya sabías cómo era. Pero creo que Yalc es un hombre muy preparado. Sí. Creo que es una persona que sí podría ser considerada un estadista y que podría hacer las cosas bien, sin duda alguna. Pero me preocuparía que la fórmula vuelva a seguir siendo solamente actores políticos fuertes de RC. Porque por más que también leí en algunos tweets que Yalc nunca ha sido afiliado a RC, nadie puede negar que fue ministro de RC. No se puede negar eso. Siempre están atacando a RC que puso los jueces. Bueno, él fue ministro de Justicia de RC. O sea, eso sería un problema que creo yo, sería un hándicap, un problema que tendría esa candidatura. No quiero menospreciarlo a Yalc como candidato. Creo que sería un buen candidato y creo que sería un gran funcionario público. Pero si ustedes ven, digamos, no ustedes, sino la RC lo pone como candidato a la presidencia y Reto quiere ser el binomio, ¿a qué mujer tendrían o candidata tendrían ustedes para ofrecerle de binomio de Yalc? Tenemos muchas compañeras, tenemos compañeras alcaldesas, tenemos compañeras preparadas, sobre todo en la Sierra Centro, que fácilmente podrían acompañar. Indígena? Tenemos compañeras indígenas también. Bueno, Carmen Tiupul entró en alianza con nosotros, pero propuesta por nosotros con Pachacutic y es asambleísta actual por la provincia de Chimborazo. Claro, entró con nosotros. ¿Y la vicealcaldesa de Cotopaxi también, de La Tacunga? No, ella no es indígena, pero María Esther es una mujer súper preparada, muy querida. La Tacunga no, y tenemos algunas compañeras a lo largo y ancho del país que nos han acompañado hasta ahora. Catherine Pacheco en la provincia del Oro, una mujer joven, preparada, buenísima Catherine, que ahora se va a hacer una maestría y espero que no se vaya y que se quede, pero no puedo ser mezquino tampoco. Oye, hay en medio de este debate también hay una cosa que es fundamental y no sé si estarás de acuerdo con lo que te voy a preguntar, es que para recomponer este país no basta con gobernar los 4 años que vienen, no hace falta solamente tener una mayoría en la asamblea, sino que, como ha propuesto Rafael Correa, le han seguido no todos los de la RC, hace falta una asamblea constituyente. ¿Hasta dónde es necesaria? Tú también fuiste muy cercano a la constituyente del 2008, por varias razones. ¿Crees que efectivamente por ahí se van a resolver los problemas? Mira, lo pensé mucho en la última elección, lo discutíamos mucho y nos hacían la pregunta cuando dábamos la vuelta por el país. Yo creo que hay que hacer algo. Te voy a dar el ejemplo más claro, de ahorita, reciente. Todo el Ecuador creo que está preocupado porque ese Consejo de Participación Ciudadana un día tiene un presidente, otro día tiene otro. Hay pugnas, ayer nombraron una autoridad ahí que parece que mañana ya no la van a nombrar, o sea, por ejemplo, yo fui alguien que compró, digamos, que se convenció de que el Consejo de Participación Ciudadana era una institución importante porque iba a cambiar las lógicas del poder y de la forma de cómo nombrar funcionarios en el Ecuador, pero para mí no ha fracasado. Si tú me preguntas a mí, yo iría a una constituyente para que ya no haya el Consejo de Participación Ciudadana, por decirlo de alguna manera.
Pero por supuesto, pues, o sea, la política es dinámica, el ejercicio del poder es dinámico y el Ecuador desde el 2008 no es el mismo Ecuador de hoy día. Claro, claro. Están cambiando con la tecnología, con la innovación, con las generaciones que hay hoy día, las cosas están cambiando tan drásticamente que creo que sí, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué hay que tenerle miedo a un ejercicio democrático de discusión? Claro, donde claro. pueden ir todos, porque algunos quieren vender y satanizar de que no, es que la izquierda quiere la constituyente, pero a los empresarios también nos conviene una constituyente en este ¿Por qué? momento. Particularmente, ¿por qué? Para tener reglas claras, por ejemplo, en el momento de inversión. Ya. Hoy tenemos la famosa alianza público-privada. Dígame qué proyecto es algo sonado en el Ecuador de una alianza público-privada, no sirve para nada. Necesitamos reglas claras. Lo que te dije hace un momento, pasó una famosa ley para que no haya apagones y no hay un reglamento. Bueno, tenemos que poner todas las reglas claras para que en este país el empresariado también se sienta respaldado y que pueda hacer inversión. En este país el problema, dicen que es la inseguridad, obvio, la falta de empleo y todo, pero nadie viene de afuera a invertir porque es un país inestable. De Entonces, hecho, el 60% de reservas hoteleras, de turismo, se cayeron en este año. Entonces, pero ¿qué garantías hay por más buena constitución que tengamos? Pero, y ahí viene el tema, que es lo que yo siempre digo, tenemos que ir por el empleo, reglas claras para que venga inversión extranjera, también una constituyente para cada vez reforzar más los derechos de la gente, porque los derechos van cambiando también y hay que reforzarlos, también los de la naturaleza, también todas las lógicas de los derechos hay que reforzarlas. Y por supuesto, buscar que el país entienda que no queremos un Estado que adoctrine a la gente, sino un Estado que sea eficiente, necesitamos administradores. Ya, pero Eduardo, aquí cabe una pregunta clave también. Desmontar al Trujillato implica, por ejemplo, tocar lo que se implementó ahí para mantener una justicia que ha perseguido gente, tú has vivido de cerca eso, Totalmente. evidentemente, y mucha gente incluso dice, no toquemos porque enseguida la fiscal me puede montar un juicio, me pueden sacar cosas guardadas o forjadas o lo que sea. Esta constituyente debe como obligación desmontar el Trujillato y todo lo que implicó en el campo de la justicia, por ejemplo. Yo creo que la constituyente tiene que meter mucho ojo y discusión al tema de la justicia, pero a todo. Por eso yo no me quiero centrar en el tema de la justicia. Y voy a ser muy honesto, porque lo veo mucho en las discusiones de RC. Y cuando hablan del Trujillato y todo, yo entiendo, y creo que nadie en el país confía en la justicia del Ecuador. O sea, pregúntale a todos esos chicos que se los llevaron jugando fútbol cuando salieron los militares hace unos meses, y se los llevaron porque tenían un tatuaje. Yo tengo tatuajes, o sea, a mí me veían en la calle parado y también me llevaban. ¿Cuánto les costó? Pues pagarle a fiscales y a los jueces para que lo dejen salir. Siendo inocentes y no siendo parte de las bandas criminales, porque conozco casos en los que ocurrió eso. O sea, los ecuatorianos no confiamos en la justicia en nuestro país. Obvio que hay que prestarle atención, pero creo que no tiene que ser la bandera de lucha. Creo que no tienes que sacar eso del Trujillato y de hablar del Trujillato como la bandera de lucha. Creo que la constituyente es para revisar todo. Perfecto. Todas las instituciones del Estado. Pero ahí cabe también lo otro, es decir, buena parte del debate alrededor de lo que el correísmo ha instaurado como esta necesidad del constituyente, no solamente tiene que ver con que regrese Rafael Correa. Vos tú le estás observando la posibilidad que regrese Rafael Correa. Él ha dicho que quiere volver porque lo que han hecho es injusto, etcétera. ¿Crees que es necesario que vuelva? ¿Lo ves justo que vuelva? Mira, esto es muy sencillo. Yo soy hijo de un perseguido político. Yo sé lo que es ser hijo de un perseguido político. Lo viví porque lo persiguieron a mi padre. Y yo fui de Relancina, como toda la familia, parte de ese proceso de sufrimiento que todavía lo seguimos hasta ahora. Y sé que fue y está involucrado en un caso donde no tuvo absolutamente nada que ver. En ese mismo caso está Rafael Correa. Si tú me preguntas a mí, no se trata, y sé porque lo he escuchado de Rafael Correa, que él no quiere indultos, no quiere solamente volver por volver. De lo que se trata es de buscar una verdadera justicia, donde realmente se desmonten falsos positivos, donde se desmonten cosas que no son por el odio político o por tener protagonismo político en algunos casos. Lo que necesitamos no es que vuelva una persona, lo que necesitamos es que vuelva la justicia al Ecuador. Para eso hay que pelear. Y si al volver la justicia terminan llegando gente porque se destapa una olla de grillos o la caja de Pandora, pues tendrán que volver esas personas. Pero a ver, yo te digo esto porque además en ese relato y en esa incluso narrativa mediática se ha estigmatizado tanto el tema con respecto a la persecución y supuesta corrupción que ocurría en la época de Rafael Correa. Es decir, había persecución en la época de Correa y ahora dicen que ya no hay. En esa época dicen que hay corrupción y ahora dicen que ya no hay corrupción. Es decir, ahí se han jugado muchos tótems además
políticos. ¿Cómo ves el tema de la persecución por fuera de lo que estamos hablando de Correa? ¿Hasta dónde esto corresponde a una estrategia de atemorizar a la gente, de impedir, de maniatar a la gente para que se exprese políticamente? Viajando por el país he conocido autoridades también que no son de Reto y están en funciones, por ejemplo. Se los ve en todas las provincias del país. La justicia se está utilizando para el beneficio político. Entonces, si es que alguien es cercano a los entes de justicia dentro de una provincia y resulta que esa autoridad no va o hay una campaña electoral, como que vivimos las últimas elecciones, también usan el poder de la justicia. Claro. No está pasando solamente a nivel macro, está pasando en todo el país. Para mí la justicia está podrida y necesitamos hacer algo para componer esa justicia, porque es el cáncer que tiene hoy nuestro país. El tema de la inseguridad tiene mucho que ver con la injusticia, con la débil justicia que existe en el país. O sea, necesitamos meterle mano dura a la justicia, necesitamos limpiarlo sin duda alguna. No lo digo como hijo solamente de un perseguido político al que se le injustamente acusó de algo, sino también lo digo como un ciudadano ecuatoriano que camina por las calles y sabe que hoy día cogen a alguien y al día siguiente está fuera. Cogen a un violador, cogen a un asaltante y está fuera. Pero cogen a un enemigo político y no sale nunca. Entonces, por favor. Pero tengo dos otras preguntas para ir cerrando, Eduardo, y una de ellas tiene que ver con que se ha estructurado como un sentido común que la única forma de combatir la inseguridad es contar con el apoyo de los Estados Unidos, y hemos firmado unos acuerdos y unos tratados que evidentemente violan todo tipo de soberanía. Ningún otro país firmaría cosas como lo que se ha firmado. ¿Es factible, es posible gobernar para resolver la seguridad sin contar con esos acuerdos y sin, digamos, el tutelaje de los Estados Unidos? Mira, hay una narrativa que se quiere imponer aquí en el país, y yo lo discutía hace pocos días con unos amigos. Y me decían que el problema de la inseguridad es culpa del correísmo. Esto es muy sencillo. Nuevamente, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Yo no recuerdo que nos secuestraban pues cuando estaba el correísmo gobernando. Así como recuerdo que sacaba licencia en 15 minutos, un pasaporte en 20. O sea, yo no recuerdo pues que había los problemas de inseguridad. O sea, ¿cómo hizo Correa para salir y dejar de gobernar el país, para hacer que exista la inseguridad después que él se fue? Y hasta donde tengo entendido en ese momento, porque honestamente no estoy seguro, no había pues los tratados con los Estados Unidos. Yo no digo que no podamos buscar ayuda de Estados Unidos, de Europa, de China, de Rusia, de donde sea. Necesitamos ayuda, necesitamos captar experiencias positivas para aplicarlas en nuestro país, porque ellos ya pasaron por esto. Otra vez, yo crecí en un país en los 80 y los 90 donde había guerrillas en Colombia y en Perú, y aquí era una isla de paz. Una isla de paz. Sí. Ahora ya no somos una isla de paz, ahora nos están matando. Ahora somos la isla de violencia. Ahora es una isla de violencia. Sales de la casa, coges un bus, un taxi, lo que sea, caminas, es un cuento de terror. Entonces, necesitamos nosotros buscar las alianzas. Pero no significa que esa gente nos dé diciendo lo que tenemos que hacer. Porque además nosotros sabemos lo que necesitamos y tenemos gente capaz. Es que la droga se va para Estados Unidos y Estados Unidos no frena ese tráfico. Además. El consumo. Y la otra pregunta tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno del señor Lenín Moreno para acá se han firmado todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que ya parecía que eran cosa de antaño, del siglo pasado. ¿Cómo modificar esa lógica de que la gestión económica, la administración pública y todo lo que tiene que ver con el empresariado gire alrededor de lo que te impone el Fondo Monetario Internacional? Ese es el gran problema. Nuevamente, como el tema de la inseguridad. La ayuda es bienvenida, de donde sea y como venga, pero no me digas lo que tengo que hacer, pues. O sea, es como que yo tengo un problema económico en mi casa, y este ejemplo es muy básico. O en mi tienda, o en una tienda tenemos un problema económico, y pides a alguien que te haga un préstamo, pero esa persona te dice, ok, pero ahora le tienes que subir el precio a los productos que vas a vender. Perdón, pero entonces no voy a vender y no te voy a poder pagar, pues. No es que ahora tienes que votar a un empleado. Y entonces, ¿cómo hago? Pues si yo también tengo que cocinarle a mi familia cuando llega, tengo que mandarlos a la escuela, tengo que tener a alguien que me reemplace. No, tienes que votar al empleado, tienes que subir los precios. Entonces, ¿y cómo hago? Ah, pero si te va mal, yo te vuelvo a prestar plata, pues para que puedas volverme a pagar a mí mismo. A ver, que venga el dinero, si es que nos van a ayudar, que venga donde sea, pero que no nos impongan. Que nadie nos venga a imponer, porque en mi casa no me imponen lo que tengo que hacer. Y nosotros somos ecuatorianos, y esta es una gran familia que se llama Ecuador, y en nuestra casa no nos pueden imponer las cosas que tenemos que hacer. Para finalizar, entonces tengo una pregunta que va a girar alrededor de 2 o 3 tópicos que han sido
de poca discusión interna, pero que sí van a definir lo que haga el próximo gobierno. Y tiene que ver con el campo de las relaciones internacionales. Digamos que Reto participa en una alianza con la RC, forma parte del gobierno o tiene una mayoría en la Asamblea. ¿Qué haría con la situación con México, con la ruptura de relaciones con México? Perdóname, pero no hay que ser un genio para saber que lo que pasó en la Embajada de México es un desastre, o sea, es algo inconcebible. O sea, no hay un país que apoyó esa invasión. Y ahora se están inventando cosas para decir que sí, tienes a estos voceros del desastre, les digo yo, o a los sugars de la política que quieren convencernos con cosas, a decirnos que estuvo bien. Perdónenme, pues, no se ha visto en ningún lado, pues. O sea, Assange estuvo en la Embajada del Ecuador tantos años en Londres, claro, y nunca claro, se metió el gobierno de Inglaterra a sacarlo. bueno, es algo pidieron permiso inconcebible. para meterse. Yo rechazo totalmente Claro. lo que pasó en la embajada. Soy hijo de mexicana, además. Ah, sí, es verdad, es cierto, Entonces, sí. rechazo Claro. totalmente Es verdad. lo que pasó en la embajada, y eso no puede pasar. Por supuesto, yo creo que lo que tiene que hacer, lamentablemente, nuestro país es pedir disculpas, porque es todo. Hay que bajarle un poquito el tono y las rayitas al ego y ser más humilde y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, y se solucionan las cosas, porque hasta donde tengo entendido, el presidente saliente y la presidenta que está entrando a México lo ha dicho. Con que nos digan, ¿sabe qué? Me equivoqué, está Y, bien, no- y y- todo y queda se comprometan tranquilo. a no repetir. Y que no, obvio, pues Claro. si pide disculpas y reconoce que fue un error, hay que ser un idiota para Pero también volver, creo que para dijeron, repetirlo. puede ser que me equivoque, pero estoy casi seguro de que lo que dijo la canciller Alicia Bárcena y lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum es que tienen que garantizar el asilo de Jorge Glass. Pero es que, a ver, los acuerdos internacionales ya existen. Aquí no estamos inventando el agua Así es, tibia. ajá. Y un país, si bien no está de acuerdo con el otro país que le da asilo, no puede hacer nada al respecto. Claro, O sea, ahí no vamos a cambiarlo. Ya. Lo que pasa es que si lo vemos nuevamente con fines electorales, había una consulta que se venía, Sí, ¿no? sí. Y parece nuevamente que le están aconsejando a este gobierno a decir, tienes que ser anticorreísta porque de esa manera te vas a reelegir. En ese momento, de esa manera vas a ganar la consulta. Creo que es un error. Está haciendo quedar pésimo a nuestro país. Ya. Estamos quedando como muchachos. O sea, dentro de la opinión internacional, el Ecuador quedó como muchacho. Ya. Entonces eso tiene que cambiar. Para cerrar, unas dos preguntitas con respuestas cortas de carácter personal. ¿Cómo se ve Eduardo Sánchez de aquí en el 2030? Que es un plazo que más o menos nos hemos propuesto y que además coincide con el bicentenario de la fundación de la República. En el 1830 se funda la República del Ecuador. ¿Cómo tú te ves en el 2030? Con una familia más grande. Más guaguas. Parece que viene una más. Estamos Ah, ya. esperando eso. Le mando un beso a mi esposa Araí. Mira que me pongo enseguida, Sí. me llega, ¿no? Te sensibilizaste con eso, sí. Sí, y con la satisfacción de haber puesto un granito de arena en mi país, Ya, de haber servido, de impulsar el cambio de la matriz energética, que es lo que yo sueño, ya. de que veamos un poco más hacia las energías renovables. Le tengo mucha fe a mi país, no solamente en agricultura, podemos ser banco de alimentos para el mundo, pero también, y lo digo porque tú comes una manzana, una naranja, escupes la pepa y el próximo año sale, hasta en los techos de las casas crecen Sí. plantas en nuestro país, somos privilegiados. Pero también como un banco de energía, es un sueño que tengo y es algo que quiero impulsar muchísimo y espero que para el 2030 pueda mirar para atrás y decir, yo ayudé a que eso sea. Claro. La última pregunta, ¿cómo sentiste que Ecuador no haya podido clasificar a la siguiente fase de la Copa América frente a Argentina? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me dolió muchísimo. Además te gusta el fútbol un montón. Todavía estoy, y soy emelexista de corazón, azul. Ya. No, me dolió muchísimo, jugó increíble Ecuador. Finalmente, creo que el técnico otra vez se equivocó en alguno de los cambios. Sí, pues bueno, ya no Lo está sacó a el Sarmiento, técnico. ya no está ese técnico. Ya. Creo que también la Federación Ecuatoriana debería cambiar de dirigentes, Sí. porque son los dirigentes los que escogen al técnico. Estoy preocupadísimo además lo por cuál mantienen. sea el técnico que venga ahora. Ya. Pero mucho respaldo para nuestros jugadores, sacaron esa garra ecuatoriana que es la que tenemos que sacar el próximo año en las Claro que elecciones, honestamente. Muy feliz por la participación de Ecuador y con mucha esperanza que Ecuador va a ser protagonista en las eliminatorias y seguramente cuando clasifica al Mundial. Claro que sí. Gracias, Eduardo. Gracias, Qué gusto Orlando. tenerte acá. Muy Muchísimas amable. gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en otro relato dominical. Por supuesto, hay varias cosas que surgen de la conversación con Eduardo Sánchez y tenemos presente que además a partir de esta conversación se generará también la conversación pública y la discusión política alrededor de las próximas elecciones. Por eso les invitamos a los candidatos, a las candidatas, a quienes quieran participar de esta reflexión conjuntamente con nosotros, pues que vengan, que participen de esta reflexión. Y no queremos dejar de mencionar este producto que nos han ayudado para promover, para resaltar. Se trata de Happy Style, chocolate con leche y
CBD, así que les invitamos a que también lo consuman. Gracias por el apoyo que nos dan para realizar este programa. Un abrazo para todos. Chao, chao.